Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Un gusto poder acompañarlos en esta oportunidad para ponerle la lupa a parte del sistema educativo en Colombia, porque a pocos meses de haber arrancado este 2026, este año académico, pues el Ministerio de Educación ha publicado las más recientes cifras de matrículas en los niveles de básica y media. Estamos hablando de los niveles de los colegios públicos y privados del país. Este análisis del panorama ha sido, por supuesto, de interés desde hace varios años para la academia. Y esta no es la excepción. El Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, pues esta vez reveló cómo está el país en esta materia, especialmente en los últimos 10 años. Y por eso quiero empezar con esa cifra. En la última década, cerca de 992.000 niños y jóvenes pues no se registraron en nuestro sistema educativo, y en 2025 se registró la tasa más baja de matrícula, con 224.000 estudiantes menos con respecto al año 2024. Por eso le damos la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Estamos hablando del doctor Francisco Cajiao. Él es ex rector universitario y experto en sistemas de educación, pero también ven ustedes en pantalla a la profesora Gloria Bernal. Ella es la directora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, encargada de este estudio. Doctora, buenas noches. Empecemos con usted hablando de esta cifra: casi 1 millón de estudiantes menos en los últimos 10 años, solo en colegios, tanto públicos como privados. Esto, doctor, es como si toda la población de Soacha pues desapareciera de nuestro sistema educativo. ¿Qué significa? Buenas noches. Hola Nicole, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí, en efecto, hicimos un análisis de cuál era el comportamiento de la matrícula en los últimos 10 años en Colombia y, por ejemplo, para el sector oficial en 2015 había 7.983.000 niños y niñas matriculadas y jóvenes, y en 2025 esta cifra ya llegaba a 7.238.000, es decir, 745.000 estudiantes menos matriculados en esa década, lo cual es el equivalente, por ejemplo, a la población más o menos de Cúcuta. Y el sector privado también tiene algunas cifras importantes. En 2015 eran 2.255.000 niños y niñas matriculadas, en 2025 2.080.000, lo cual es una reducción de 175.000 niños y niñas matriculados en el sistema educativo, que es el equivalente a la población de Chía. Y algo muy importante es que en 2025, de 2024 a 2025, se dio la reducción más grande en el sector privado. El 56% de esa menor matrícula fue entre el año 2024 y 2025. Si hablamos, doctor Cajiao, sobre las razones, usted ha estado durante más de 30 años al frente del sector educativo desde distintos lados, desde distintos lugares. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles serían las razones para que hoy, año 2026, estemos viendo que esta caída sea tan significativa y que ya el sector privado pues entre a registrar unas cifras tan impresionantes? Yo creo que hay muy diversas razones. Me parece que uno de los datos más importantes que arroja este informe del laboratorio de la Javeriana, que ha hecho una labor extraordinaria, es mostrar que no todo está relacionado con el tema demográfico. No es solo la caída de los nacimientos la que explica esto, y eso lo venimos diciendo desde hace un tiempo. Entonces esto significa que se trata de un fenómeno mucho más complejo en el que intervienen otros factores. Uno de esos factores es, desde luego, económico. Hay muchas familias que consideran que ir al colegio, especialmente esto aplica seguramente en el sector privado con mayor fuerza que en el público, se debe principalmente mejor dicho, el costo educativo. La familia trata de reducirlo, y esto ha empezado a suceder sobre todo después de la pandemia. Y la pandemia generó una expectativa que fue la posibilidad de usar los computadores y la tecnología como vía educativa, porque eso tuvieron que hacerlo los colegios, y resulta que es posible que muchas
familias piensen en este momento, y sobre todo los chicos jóvenes de secundaria, que es donde se muestra una mayor caída, piensen que por ese lado pueden conseguir unos resultados de aprendizaje sin necesidad de incurrir en costos educativos altos. Pero es muy preocupante la caída de la matrícula en el sector oficial, donde es gratuito, y no solamente es gratuito, sino que los chicos además en una proporción importante reciben alimentación y otros beneficios. Y allí podría uno pensar en un tema más bien cultural muy preocupante, que es la pérdida de sentido de la importancia de la educación como herramienta fundamental para la vida. Entonces, de un lado se habla mucho del derecho a la educación, pero por el otro lado, el incremento del empleo informal, etcétera, daría la impresión de que para sobrevivir no es tan importante tener un alto nivel educativo. Y esto realmente es más grave que cuando las fallas son de carácter técnico, porque cuando el tema es cultural, pues es mucho más difícil conseguir que la gente revalorice la importancia de hacer los ciclos completos de educación y las trayectorias completas. Usted menciona algo muy importante y es el tema de los intereses de los jóvenes. ¿Qué le interesa a la generación del año 2026 que está en esa edad de la preadolescencia, una edad tan sensible, entre los 10 a los 17 años de edad? Doctora Gloria, ¿cuáles son esos intereses y si realmente ese sistema educativo está respondiendo a esas calificaciones que están buscando los jóvenes para su futuro? Sí, estamos en un contexto bien distinto, bien lo decía el profesor Cajiao. Después de la pandemia tuvimos muchos cambios estructurales y esto incluye un aumento en el uso, por ejemplo, de dispositivos, de redes sociales. Entonces, por un lado hay una distracción hacia las redes sociales y adicionalmente algunos de los intereses van hacia poder conseguir dinero de manera rápida, pero dejan de ver en el horizonte algo muy importante y es qué va a pasar con el futuro. Es bien sabido que las personas que completan estos ciclos de educación de calidad, tienen mayores probabilidades de conseguir mejores empleos, de conseguir mejores salarios, mejores oportunidades y por lo tanto es muy importante poder completar esos ciclos. En algunos casos, algunos intereses están más guiados, por ejemplo, por la educación para el trabajo, lo cual está bien. Lo importante es poder informarse muy bien de cuáles son esas oportunidades que me brindan y que me brindan hacia futuro. La familia tiene un rol fundamental y, en esa decisión y yo quisiera también ratificar algo que dijo el profesor Cajia muy importante, y es que si bien la disminución de la población ha sido un factor importante, lo que nosotros encontramos es que en secundaria y en media, es decir, los chicos entre los 11 y los 14 años o 15, 17 años, mientras que la reducción de la población ha sido apenas del 2 o 3%, la caída en la matrícula es 3 veces más grande. Entonces, definitivamente sí está conectado con unos intereses diferentes, con un sistema educativo que quizás no le está apostando a la pertinencia de que lo que estudio veo después cómo lo puedo aprovechar para mi trabajo o para salir a encontrar esos medios de vida. Y en eso el rol del Estado, de las familias y de los colegios es muy importante. Uno se preguntaría un poco sobre este tema de que sea obligatoria la educación. Si bien la educación es un derecho, pues hoy en Colombia es obligatoria gran parte de esa educación media o del bachillerato, pero por ejemplo los grados de 10º y 11 no lo son. Los esfuerzos deberían estar enfocados posiblemente a una política pública en donde sea obligatoria esa culminación del bachillerato para poder ingresar a la universidad, para poder trabajar, o tendrían que centrarse más en ese cambio de perspectiva de las familias, doctor Cajiao. Sí, yo creo que es muy importante entender bien en qué consiste lo de obligatorio.
efectivamente, el derecho fundamental a la educación es una garantía de que la sociedad puede construirse, que puede desarrollarse la democracia, que puede accederse al mundo, digamos, de la vida cotidiana. Ni siquiera me refiero a grandes aspiraciones laborales o científicas o tecnológicas. Entonces, la obligación de las familias de llevar sus hijos Me a la avisan educación cuando tengan el es sorteo. una obligación constitucional, pero esa obligación hoy por hoy constitucionalmente es hasta el grado 9º, 10º y 11 no está incluido en esa obligatoriedad. Pero tampoco es fácil poner, digamos, un cuerpo, lo voy a decir de una manera figurada, un cuerpo de policía que recoja adolescentes para llevarlos al colegio. Yo creo que lo grave es que el colegio no represente naturalmente para las familias y los adolescentes una exigencia hacia el Estado y hacia la sociedad. El problema que debería haber es gente protestando porque no encuentra cupo, no gente saliéndose del sistema educativo. Y cuando esto ocurre en la educación oficial, pues es muy grave porque algo no está funcionando bien en la educación oficial si la gente no encuentra allí ninguna motivación ni ningún atractivo, a sabiendas de que hoy por hoy sobrevivir en el mundo contemporáneo sin tener un nivel educativo relativamente eh, solvente es prácticamente imposible para sobrevivir. Yo no me refiero ni siquiera al ingreso a la universidad. Desde luego, hoy en Colombia, para ingresar a la universidad es necesario haber concluido la secundaria y la media y haber presentado las pruebas del ICFES. Pero lo grave es cuando la gente empieza a decir eso no me hace falta. Y no me hace falta porque o no tengo los recursos o no dispongo de tiempo o necesito mi tiempo para trabajar y generar ingresos, o simplemente veo a tanta gente que vive vendiendo dulces en la esquina, haciendo mandados en Rappi, llevando cosas que no requieren ningún tipo de preparación, que al final hay un desestímulo al esfuerzo que representa formarse, al esfuerzo que representa estudiar y adquirir las competencias necesarias para vivir en el mundo de hoy. Esta pregunta es para ambos y se las digo yo como joven que veo muchas veces mayores oportunidades incluso en emprender, en formalizar algún tipo de idea ya para el trabajo, pero qué tan riesgoso es este panorama, es decir, la visión que hoy tienen los jóvenes sobre la educación. Uno se devuelve unos años y yo me acuerdo que mis papás siempre decían, el mejor regalo que podemos darle a usted para la vida es que se pueda educar. Pero qué tan riesgoso es que los jóvenes ya no lo conciban así. ¿Qué puede pasar con el desarrollo social de nuestro país, por ejemplo? Doctora. Sí, está muy bien quienes quieran hacer emprendimientos, pero para hacer emprendimientos también se necesita unas estructuras, unas bases, estudiar. Hacer emprendimiento siempre es riesgoso y hay un sesgo a ver a aquellos que lo han logrado y que han tenido un buen desempeño, y los casos exitosos están mucho más representados en las redes, en Internet, que los casos de fracaso, que son muchos más. Entonces, para no caer en la tasa de fracaso, sino para estar del lado del éxito, es bien importante que las personas se entrenen. Ahora, desde la perspectiva de la educación también hay que preguntarse qué cambios deberíamos hacer para entrenar más a las personas hacia que ellos puedan generar sus propios negocios en lugar de salir con una mentalidad de emplearse. Pero definitivamente es mucho más probable que los casos de éxito de emprendimiento de aquellas personas que han tenido una formación, que han podido tener sobre todo en básica y media, es que ahorita estamos hablando de problemas tan graves como que los niños no saben leer y escribir, solamente como 2 de 3
tienen las competencias básicas para hacerlo. Entonces, ¿qué podemos esperar para llegar a un emprendimiento exitoso si ni siquiera las bases están bien formadas? ¿Qué tan riesgoso es, doctor Cajiao? Usted me mencionaba más temprano que sí era una muy buena inversión la educación para las futuras generaciones, para nuestros hijos y para las que vienen. ¿Qué tan riesgoso es que ya mi futuro hijo no lo conciba así? Es riesgoso no solo para mi futuro hijo, es riesgosísimo para un país completo. Si nosotros estuviéramos Le voy a dar en paso. un país como Estados Unidos o como Francia o como Inglaterra, diríamos que esto es una amenaza a la seguridad nacional. De hecho, Estados Unidos, por ejemplo, en la década del 70, tuvo que hacer un esfuerzo gigantesco de inversión en educación y sobre todo en las áreas de ciencia y tecnología, porque a raíz de la carrera espacial que se inició en los años 50 y 60, se dieron cuenta que la Unión Soviética iba muchísimo más adelante de ellos, lo cual significaba un riesgo de seguridad nacional enorme no tener la gente calificada en ciencia y tecnología. En Colombia uno tendría que preguntarse qué clase de país queremos y, y qué clase de país podemos construir con la gente que habrá si es que sigue cayendo la matrícula, si es que sigue cayendo el entusiasmo por estudiar. Hoy un fenómeno importantísimo en todos los países del sudeste asiático, en la India, en los países árabes, es la enorme cantidad de recursos que invierten las familias en educación complementaria y adicional para que sus hijos puedan ir a las mejores universidades posibles, porque de eso depende el desarrollo de los países. Entonces nosotros no estamos pensando en el país realmente si no hacemos un esfuerzo gigantesco para que los chicos se entusiasmen y vean posibilidades. Esto desde luego tiene que estar ligado con unas políticas públicas que entusiasmen, con unas políticas públicas que abran oportunidad para el desarrollo profesional de alto nivel, etcétera. Pero cuando la gente hace doctorados, cuando la gente estudia muchísimo y luego descubre que tiene que salir al rebusque, pues el estímulo para estudiar realmente no es muy grande. Entonces, el riesgo es gigantesco y la única inversión que crece con el tiempo es la formación. Gente que no sabe leer y escribir, que no sabe matemáticas, pues realmente está hecha para fracasar en cualquier emprendimiento, a no ser que se dedique a cosas pues no muy santas. ¿Qué debería tener, doctora Gloria, antes de escuchar un poco los avances que han existido en los últimos meses frente a la calidad de la educación y a las oportunidades que debería tener una institución educativa hoy para que sea atractiva para una familia, para un niño, para un joven que posteriormente está pensando en acceder a la educación superior, a una universidad? ¿Qué características necesita esa institución educativa? Bueno, necesita un currículo atractivo, que esté conectado con proyectos, que esté conectado con la posibilidad de que lo que los chicos aprendan durante su bachillerato les sea verdaderamente útil más adelante en la universidad o en el trabajo. Es muy importante también que, por ejemplo, los colegios que todavía no tienen matrícula o jornada única puedan extenderla. Es una oportunidad que ahorita, sobre todo las cohortes más tempranas, la población está disminuyendo, hay menos estudiantes por clase y eso permite unas oportunidades muy importantes para los docentes de poder darles una atención mucho más alta a los niños y niñas y tratar de, por ejemplo, integrar, pero de manera muy responsable, algunas herramientas que hoy se tiene desde la tecnología para poder ponerlos, digamos, en el nivel que ellos deberían estar. Y muy importante también tener un diagnóstico, un seguimiento, un sistema
Es paradójico que sabemos cuántos seguidores tiene un joven en redes, pero no sabemos a veces si está asistiendo o no está asistiendo a clase, qué le está pasando, qué es lo que lo está desmotivando, para ver qué acciones se pueden hacer para traerlo nuevamente al sistema. Y precisamente vamos a escuchar lo que dice el Ministerio de Educación sobre este tema, porque durante esta jornada hemos buscado respuestas también sobre los avances de esa política pública que ellos han manifestado es bandera del actual gobierno. Escuchemos lo que dijo Mauricio Katz, él es el director de Cobertura y Equidad del Ministerio de Educación sobre estos avances. Y esto también nos obliga a pensar qué tipo de educación debemos hacer hoy para que resulte más pertinente, más interesante y que colme las expectativas de los jóvenes, que el gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante duplicando, casi que duplicando el presupuesto para los programas de alimentación escolar y fomentando formas de permanencia. El doctor Mauricio Katz hace referencia a algo muy importante y es el tema del PAE, el Plan de Alimentación Escolar, que en la educación oficial pues sin duda representa algo especial y específico para esa necesidad de inseguridad alimentaria en muchas regiones. Él también reconoce que se necesita transformar el modelo educativo, pero ¿qué balance entregan ustedes a tan solo unos meses de que este gobierno cambie, siendo esta una de las banderas? ¿Qué debería pasar con el próximo gobierno frente a este tema de la caída en la matrícula y la deserción escolar, doctor Cajiao? Bueno, yo creo que hay unos retos supremamente importantes. Es indudable que reformas estructurales al currículo ya es hora de hacerlas. Tenemos un currículo abrumador de número de asignaturas dispersas, donde los chicos realmente no se conectan, y tenemos todavía un espectro de pedagogías anquilosadas, donde los maestros no están, no están haciendo todo lo que hace falta hacer para cambiar las dinámicas pedagógicas en los colegios, de tal manera que los muchachos, las niñas, los niños puedan participar activamente, puedan entusiasmarse, puedan tener márgenes de elección. En todos los países desarrollados ya existe, sobre todo en la secundaria y en la media, un currículo flexible en el cual los chicos pueden elegir algunas asignaturas, pueden tener mucho menos recarga y dispersión en el conocimiento. Hay avances enormes en las teorías del aprendizaje que muestran que los métodos que seguimos usando nosotros corresponden a la primera mitad del siglo XX. Es que el atraso de verdad es muy fuerte. Entonces es un desafío ineludible. Y un segundo desafío muy grande es un trabajo de proyección nuevamente hacia las familias, demostrar que el colegio es un lugar interesante, valioso, en el que suceden cosas que son propias de las etapas de infancia y adolescencia, que son sitios de socialización, de aprender no solamente asignaturas y procesos cognitivos, sino también de aprender a convivir, de aprender la democracia, de aprender una enorme cantidad de habilidades que se requieren para trasegar por la vida. Y yo creo que este esfuerzo, que es casi un esfuerzo de propaganda sobre la importancia de la educación, debe asumirse con mucho entusiasmo, porque se daba por hecho de que los colegios tenían un público cautivo que nunca se iba a acabar, y lo que se está viendo es que se empieza a acabar. Y esto afecta tremendamente también a los maestros, porque en la medida en que baje la cobertura se necesitarán cada vez menos educadores y cada vez habrá menos oportunidades de desarrollo de esta profesión. Doctor, ¿usted cree que el discurso se quedó un poco corto? Porque si uno ve la cifra, 224.000 niños menos en el sistema educativo, que es la cifra de matrícula más alta en los últimos 10 años, pues
daría a entender que efectivamente las medidas no funcionaron. ¿Cree usted que el gobierno se quedó corto en esta materia? Yo creo que es que el gobierno se quedó largo en los discursos y corto en las acciones. La educación requiere gente experta, requiere gente que conozca la arquitectura de un sistema enormemente complejo que tiene que ver con el colegio, con la localidad, con el municipio, con el departamento, con la nación, que esto tiene flujos de recursos, que esto tiene flujos de información, etcétera. Y eso no se puede a punta de solamente echar cuentos. El discurso sobre el derecho a la educación lleva 4 años, pero no ha crecido la matrícula. Entonces eso es una contradicción profundísima. Cuando uno ve que algunos de los funcionarios del Ministerio de Educación nunca habían conocido el sector, pues eso es muy preocupante porque resulta que no es fácil improvisar una política efectiva. Y esto no es solo de este gobierno, esto ha venido pasando durante muchos gobiernos donde los ministros de educación llegan y desempeñan una función política, por supuesto, porque es parte de lo que les corresponde, pero es que también es una función técnica y lo mínimo que deberían saber es cómo funciona el sector en el que van a estar liderando un derecho fundamental. Entonces yo creo que los desafíos son muy grandes para el próximo gobierno, que va a requerir un esfuerzo duplicado y no es de presupuesto. El presupuesto de por sí es el presupuesto más alto de la nación. El problema es que si la plata no se usa bien, pues no se consiguen resultados. Menciona algo muy importante, doctora Gloria, y le quiero preguntar ya para ir finalizando. Esa fórmula de administración del presupuesto, porque educación durante los últimos 3 años ha tenido el mayor presupuesto otorgado de ese presupuesto general, la fórmula debería ser: abro un nuevo colegio, delego un equipo docente y me quedo corto en ofrecimiento del currículum, o cómo cambiar esa fórmula de administración de los recursos para que los niños realmente tengan educación de calidad. En realidad no hay una sola fórmula porque depende también de los contextos en los que están los niños. No es lo mismo un contexto rural donde las escuelas son dispersas, donde hay reclutamiento armado, donde hay conflicto, donde hay desplazamiento, a un contexto, por ejemplo, de la ciudad donde la tendencia es más o sea, hay mucha más población y hay colegios más seguidos unos de otros. Yo creo que en presupuesto hay que tener en cuenta que el presupuesto en educación, si bien es el más grande, en esta administración se ha hecho un foco muy, muy importante en educación superior, es decir, aquellos muchachos que ya salieron de la media, de 11 grado, y están entrando a las instituciones de educación superior, a la universidad. Y ha habido una apuesta importante de gratuidad, por ejemplo, en este sector, pero tenemos que reconocer también que eso pone unos estreses financieros porque es la misma bolsa de educación. Entonces puede pasar que mejorar las condiciones de los chicos de 18 o 20 años puede ser a costa de no estar mejorando algunas condiciones de los niños en la primera infancia, en primaria, o en habilidades básicas que hablábamos hace un momento, como la lectura, que son tan importantes y tan esenciales para el resto de la trayectoria educativa. Entonces es pensarnos dónde y cómo vamos a hacer esa distribución de recursos y también ser conscientes que el hecho de destinar muchos más recursos a unos niveles más altos podría tener unas consecuencias no deseables en los niveles más bajos, digamos en primaria o en secundaria. Ya se nos agotó prácticamente el tiempo, doctora. Rápidamente, 3 aspectos en los que debería centrar esa fórmula el próximo gobierno. Jornada única, mejorar el currículo y, muy importante, alinear los sistemas de evaluación de los docentes con el aprendizaje. Actualmente están desconectados y yo creo que se deben alinear los incentivos para que parte de la evaluación docente sea también de ese valor agregado que le da el docente a esos niños que los toma en un punto y los deja en otro.
Doctor, y a usted le quiero dar la pregunta, pero para el otro lado. 3 aspectos que las familias deberían empezar a recuperar para fomentar ese valor de la educación desde casa. Lo primero, desde la primera infancia, entender que los niños empiezan a desarrollar aprendizajes fundamentales, y esto también va como desafío nacional. El trabajo de primera infancia y la atención a este periodo es esencial. Ahí empiezan las grandes brechas sociales. En segundo lugar, creo que es muy importante que las familias entiendan que la educación en un establecimiento escolar en el cual los niños aprenden a convivir, adquieren conocimientos, pueden discutir, pueden participar, es insustituible a través de una pantalla de televisión o de una red social o de un YouTube. Entonces, que ir al colegio es una oportunidad fantástica de desarrollo, de crecimiento y de felicidad además. Y lo tercero, que hacer el esfuerzo por exigir una muy alta calidad. No solamente es bueno para sus hijos porque van a lograr mucho más esfuerzo, mucho más valoración de lo que significa conseguir logros y logros personales, pero también pueden exigirle al Estado y al sector privado donde estén que la calidad sea lo importante, porque no existe derecho a la educación si esa educación no es de calidad. Es como decir que el derecho a la salud sea conseguir una silla en una sala de espera de urgencias de un hospital sin que nadie lo atienda a uno. Si a uno no lo atienden, pues no tuvo derecho a la salud. Si uno va a la escuela y no aprende nada, pues no tuvo acceso al derecho a la educación. Doctor Francisco Cajiao, doctora Gloria Bernal, gracias por acompañarnos aquí en Sala de Prensa. Valiosas las apreciaciones sobre este nuevo panorama que presenta el Ministerio de Educación frente a la caída de matrícula. Cerca de 1 millón de estudiantes menos que en los últimos 10 años no participaron de ese Sistema Nacional de Educación, lo que puede presentar enormes retos, especialmente para el nuevo gobierno que se supone, esperaríamos, pueda mejorar este panorama no solo de deserción académica en los primeros años de vida, sino también que brinde mejores oportunidades en el mundo laboral para los jóvenes que salen como profesionales de las diferentes instituciones educativas. Esto fue Sala de Prensa. Feliz noche para todos.